El cuento de Breaker. Capítulo 5. Conversaciones. Jon Snow miró el trozo de metal que tenía en la mano con una mueca. Parecía una espada, pero nada más. La hoja estaba ligeramente torcida, el filo irregular, y tenía la sensación de que probablemente se rompería tras una docena de golpes fuertes. Al menos, las grietas desaparecieron después de templar su trabajo, si es que se le podía llamar así. Ni siquiera se trataba de habilidad, sino de magia. Infundir magia en los objetos solía tener resultados impredecibles. El hierro y el acero eran particularmente inertes a la magia, e incluso las runas le daban malos resultados, incluso usando espadas ya forjadas. Las runas en el acero eran simplemente demasiado ineficientes para captar la magia ambiental. Los valirios habían tejido cada encantamiento directamente en el acero, utilizando las almas y la sangre de los esclavos como combustible. En resumen, el dominio había forjado metales mediante sacrificios humanos y fuego mágico. Jon no podía permitirse ninguna de las dos cosas. Tampoco poseía la destreza de un gran maestro herrero para facilitar el proceso. Después de que su hermana se durmiera, Jon se dirigió a la armería para probar suerte con la forja. En retrospectiva, era bastante obvio que, como todo lo demás, la herrería requería mucha habilidad, tiempo y esfuerzo para dominarla. Mucho más de lo que él pensaba. Y si bien observar y ayudar a Don Alnoye con la forja había sido una experiencia instructiva, de ninguna manera lo había convertido en un aprendiz. Tenía algunos conocimientos básicos de metalurgia y sabía que no podía producir una llama lo suficientemente caliente como para hacer acero de verdad con simple leña, y el carbón en Castillo Negro era escaso y valioso. Tampoco había horno de carbón vegetal en Castillo Negro. Por desgracia, los jóvenes dragones apenas podían asar carne correctamente en ese momento, y pasaría mucho tiempo antes de que su llama alcanzara la temperatura suficiente para ser útil en la herrería. Lo que Jon podía hacer era practicar poco a poco, dedicando unas horas al día a mejorar sus modestas habilidades de herrería. Con suficiente tiempo y esfuerzo, llegaría a tener la experiencia y la magia necesarias para forjar una espada mágica y una armadura que le quedarán bien. La espada recién forjada fue probada en un maniquí de madera improvisado. Como era de esperar, se rompió al octavo golpe. Arrojó los restos de su último fracaso cerca del crisol para que fueran fundidos y reutilizados. Negando con la cabeza, abandonó sus intentos de herrería por ese día. Era hora de su práctica mágica diaria. Tenía 17 años, pero la magia seguía fluyendo y creciendo, como si fuera un mago en plena adolescencia. Sin duda, resultado del ritual. 3 pequeñas llamas fueron conjuradas y lentamente moldeadas con la forma de un dragón. En poco tiempo, los dragones de fuego comenzaron a surcar los cielos de la herrería al unísono, girando y danzando en el aire. Apenas duró 2 minutos antes de que Jon se viera obligado a dispersarlos para evitar el agotamiento mágico. Su ropa estaba empapada en sudor y jadeaba como si hubiera corrido una maratón. La magia era similar a un músculo. Había que ejercitarla y someterla a una presión considerable para que creciera, pero si se la forzaba demasiado, se producía una lesión. El agotamiento era comparable a un desgarro muscular. Lanzar hechizos sin varita exigía un desgaste mental y mágico mucho mayor. Era necesario ejercer una mayor intención y control, desperdiciando mucha magia en un hechizo más débil para compensar la falta de concentración. Peor aún, casi todos los hechizos que Jon conocía estaban pensados para usarse con varita, y la magia ambiental volátil hacía que todo fuera mucho más difícil en este mundo. Pero conseguir un foco mágico era una quimera por ahora, sobre todo teniendo en cuenta que no tenía ingredientes mágicos ni acceso a los materiales adecuados. Harry no se había adentrado mucho en la fabricación de varitas ni en la creación de ningún otro tipo de foco, lo que significaba que tenía que experimentar mucho, incluso con los materiales correctos, para conseguir algo útil. Al fin y al cabo, ¿para qué? La varita de Sauco era inigualable y le había servido de maravilla sin romperse. No era un obstáculo en sí mismo. Toda la magia podía realizarse sin varita, si la intención, la voluntad y la mente eran lo suficientemente agudas. Era simplemente cuestión de tiempo. La lista de tareas diarias de Jon había aumentado aún más. Tras echarse un cubo de agua helada, la suciedad y el sudor desaparecieron. El frío no le molestaba. Al contrario, le resultaba agradable. Ojalá tuviera una receta para forjar, igual que para las pociones. Jon estaba a punto de dirigirse a sus aposentos para dormir, pero se detuvo en seco.
El Castillo Negro tenía una de las bibliotecas más antiguas de Poniente, con tomos que ni siquiera la ciudadela poseía, y allí había uno o dos sobre el tema. Tenía que haberlos. Cambiando de rumbo, Jon se dirigió hacia las bóvedas subterráneas, donde se encontraban las despensas y la biblioteca. Quinto día de la tercera luna, 303 DC. Sansa se sintió paralizada por el terror mientras el cuchillo le atravesaba la carne. Un rostro horrible, con labios retorcidos y una sonrisa cruel y lasciva, la despertó gritando de horror, casi sin poder respirar. Le tomó unos instantes recordar que había escapado de su verdugo, y la garganta se le alivió. Sansa respiró hondo y con calma, logrando tranquilizar su corazón acelerado, pero ahora sentía el frío penetrante del aire en su rostro. Los dos polluelos, acurrucados a sus pies, la observaban con preocupación. Sansa se arropó de nuevo e intentó conciliar el sueño, pero por mucho que lo intentara, cada vez que cerraba los ojos, el rostro maldito de Ramsay Snow aparecía en su mente y le helaba la sangre. Tras lo que pareció una eternidad, Sansa solo sintió más frío y más miedo. Recordando la oferta de Jon, se levantó con decisión, se puso el vestido, cogió una pesada capa de piel que tenía cerca de la cama y se dirigió a su habitación. Fue una idea terrible, pero ella sabía que podía confiar en él. Afortunadamente, el pasillo estaba vacío. Sansa se dirigió a la única otra habitación de ese piso y llamó suavemente. Al no obtener respuesta, sopesó sus opciones y abrió la puerta. En cuanto entró, una espada la apuntó al cuello, deteniéndola en seco. Lo siento, Sansa. Todavía estoy un poco nervioso. La última vez que me sorprendieron por la noche, me apuñalaron varias veces en el pecho. Las palabras de Jon no eran de disculpa, pero su tono indiferente solo la heló aún más. Su hermano volvió a la cama y dejó la espada en la pared cercana, a su alcance, antes de examinarla con su mirada penetrante. ¿Sucede algo? No podía conciliar el sueño, dijiste que podía ir a tu habitación si tenía algún problema. Siento si te desperté. A veces apenas puedo dormir por mis pesadillas. ¿Te apetece hablar? Sansa negó con la cabeza. Esto fue una mala idea. Debería irme, murmuró para sí misma y se dio la vuelta para regresar. Cuando tenía apenas 3 o 4 años, cada vez que tenía una pesadilla, Sansa se escabullía en la cama de Jon o Robb, y los malos sueños desaparecían. Pero creció y dejó de hacerlo, sabiendo que ya no era apropiado, y que debía evitar a Jon porque los bastardos eran criaturas de lujuria y pecado que no inspiraban confianza. Una buena dama debía escuchar a su madre y a su secta. Pero ahora, tanto su madre como la secta habían muerto, y Sansa era fea, marcada por las cicatrices, rota y usada, y Jon lo había visto todo. Ningún hombre la querría jamás, ni siquiera su hermano. Ramsay se había asegurado de ello. Sansa quería huir y esconderse. Las lágrimas corrían por su rostro mientras corría de regreso a su habitación. Volvió a su cama, se sentó temblorosamente y respiró hondo, con un escalofrío. Estaba demasiado cansada para hacer nada más, pero también demasiado asustada para acostarse y dormir. El solo recuerdo de Ramsay la había hecho temblar de miedo, y el aire gélido de la habitación se había vuelto penetrante. Empezó a temblar de nuevo. Sentía todo el cuerpo frío y pesado. La fuerza en sus extremidades desapareció en cuanto cerró los ojos. El fuego de la chimenea se había apagado hacía rato, y Sansa intentó levantarse, pero su cuerpo no le obedecía. Maldijo la vergüenza. Debería haberse metido en la cálida cama de Jon, como cuando era niña. Su mundo empezó a dar vueltas. Una voz preocupada la llamó por su nombre mientras el suelo se acercaba, y la oscuridad la envolvió. Sansa se sentía sorprendentemente descansada. Las pesadillas no habían regresado, y el suave crepitar del fuego era como un bálsamo para sus nervios alterados. Aún llevaba puesto su vestido y se sentía envuelta en un cálido capullo. De repente, el pánico volvió a apoderarse de ella, y justo cuando intentaba moverse, oyó la suave voz de su hermano. Quédate quieta. Los dragones están bajo las sábanas, manteniéndote caliente. Estiró el cuello con cuidado para ver a Jon recostado en una silla cerca de su cama. ¿Creías que iba a rechazar a mi hermana? Verte desmayada de agotamiento y temblando por la impresión me aterrorizó. No hay nada de malo en tus cicatrices, pues demuestran que sobreviviste. Yo también tengo unas cuantas. La voz suave pero firme de Jon resultaba extrañamente tranquilizadora. Gracias, dijo Sansa con voz ronca. Echaba muchísimo de menos esa sensación de calidez, seguridad y familia, y ahora había vuelto. Le costó un gran esfuerzo contener las lágrimas.
Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Ahora solo quedamos nosotros dos. Haremos que cada persona que haya perjudicado a la casa Stark pague. Juntos su voz se tornó asesina y sus ojos se oscurecieron. Juntos, repitió Sansa, con una convicción contagiosa. Sus enemigos podían ser numerosos y poderosos, mientras que ella y Jon estaban en el muro, solos, y eran lo único que quedaba de su casa. Pero ella le creía. Tus heridas ya casi han sanado, pero tu cuerpo necesita más descanso para recuperarse, así que no te levantes de la cama con frecuencia. Haré que alguien nos traiga comida para romper el ayuno. Después, podremos hablar con Ser Davos para ver qué sabe y si es de fiar. Fue consejero de Stannis. Tenerlo de nuestro lado nos sería útil. Jon salió rápidamente de la habitación. Sansa levantó con cuidado las mantas, y los dos pequeños dragones salieron gateando, estirándose y bostezando como gatitos escamosos. Winter no estaba allí, aunque tal vez hubiera sido mejor con su cuerpo espinoso. Ella se estremeció cuando el calor de los dragoncitos fue reemplazado por el frío aire del norte. Reencontrarse con su hermano era todo lo que Sansa había deseado y más. Por primera vez desde que la vio ser decapitada tan cruelmente, Sansa se sintió segura. Sin embargo, en el fondo, persistía la preocupación de que ella y Jon también tuvieran un final trágico, como el resto de su familia. Pero justo cuando sus pensamientos comenzaban a tornarse sombríos, un grito indignado la despertó de su letargo. Los dos polluelos se habían subido a sus mantas y la miraban fijamente con dos pares de ojos brillantes como gemas. Una risita autocrítica se le escapó. Jon era un comandante capaz y ahora tenía dragones. Sansa no tenía ni idea de lo rápido que crecían los dragoncitos, pero los días de sus enemigos estaban contados mientras sobrevivieran el tiempo suficiente. Ahora comprendía un poco mejor la inquebrantable determinación de su hermano. La puerta se abrió, interrumpiendo sus cavilaciones. Jon, seguido por Winter, que se arrastraba, entró con un cuenco en una mano y una gran bandeja de madera llena de carne en la otra. Parte de la carne estaba cruda, pero la mayor parte estaba asada. Hora de desayunar. Los polluelos saltaron de la cama, se unieron a su hermano y rodearon las piernas de Jon como tres patitos escamosos. Jon les arrojó los trozos de carne cruda, y ella observó fascinada cómo los asaban con un estallido de fuego antes de devorarlos con avidez. Tras terminar, los pequeños dragones se acurrucaron perezosamente cerca de la chimenea, enredados entre escamas y cuero, y Sansa se incorporó. Jon le entregó el cuenco y se abalanzó sobre la pila de carne asada, suficiente para alimentar a varios hombres adultos. Debió de percatarse de su asombro, porque se detuvo y explicó. Crecí unos centímetros después de salir del fuego, y bueno, mi apetito creció a la par que mi estatura. Deberías comerte tú misma. Unos trozos de carne oscura flotaban entre cebollas, zanahorias y guisantes, y el aroma le hizo la boca agua. Tomó su cuchara de madera y comió unos bocados antes de recordar. Jon, ¿qué le pasó a Ghost? No había visto al lobo vargo silencioso desde el funeral. Está cazando. Probablemente regrese en 1 o 2 días, dijo Jon antes de darle un mordisco a otro trozo de carne. No te preocupes por Fantasma. Con sus pasos silenciosos y su pelaje blanco, no tiene rival en la inmensidad nevada. Un agradable silencio se instaló mientras devoraban rápidamente su comida. Justo cuando terminaron de comer, alguien llamó a la puerta. Jon se levantó e hizo pasar a Ser Davos. Su hermano se sentó a su lado en la cama, mostrando un frente unido. Ser Davos, ahora que Stannis ha sido derrotado, ¿qué piensa hacer? Su hermano era demasiado directo. Pero quizás eso no era necesariamente una debilidad. Señor Snow, me gustaría acompañarle si me lo permite. Sansa casi se quedó boquiabierta de la sorpresa, y ya no se sorprendía fácilmente. De todas las cosas que esperaba al conocer al caballero Cebolla, esto no era lo que imaginaba. Parecía afable, pero como antiguo mano de un rey severo como Stannis, esperaba a alguien más, arrogante o arisco. Por favor, llámame Jon, pues no soy señor de nada, respondió su hermano con voz fría. ¿Y por qué querrías seguirme, Ser Davos? Solo soy un bastardo. Un don nadie de una casa derrotada con enemigos que valen más que muchos reinos. ¿Por qué no regresas a tus tierras y vives el resto de tu vida en paz? Sansa notó que el tono de Jon no vaciló al mencionar su condición de bastardo, a diferencia de cuando era niño, cuando se mostraba arisco y malhumorado al respecto. Ser Davos se tocó pensativamente las canosas patillas durante medio minuto. Seguía a Stannis porque era un hombre justo y equitativo.
El viejo caballero se quitó el guante de cuero de la mano izquierda, dejando ver los dedos que le faltaban desde la primera falange. La buena acción no borra la mala, me dijo cuando me cortó los dedos por contrabando. Una sonrisa melancólica se dibujó en el rostro del viejo contrabandista mientras continuaba. Entonces, me nombraron caballero y desembarqué a cambio de un barco cargado de pescado salado y cebollas. Le serví porque era digno y justo. Pero ahora que Stannis ha muerto, es mejor que no regrese a casa. Tommen y su regente podrían perdonar a mis hijos y a mi esposa después de que juren lealtad, pero no a alguien que fue mano del rey de un rey rebelde como yo. En efecto, Cersei habría mandado clavar la cabeza del caballero Cebolla en una pica en cuanto apareciera cerca de desembarco del rey, así que el viejo caballero hizo bien en no regresar. La reina viuda era una mujer vengativa con poca piedad para quienes se le oponían. ¿Entonces por qué seguir a mi hermano?, preguntó Sansa. Quiero ver. Davos se enderezó y miró a Jon con una expresión casi ferviente. Quiero ver a dónde me llevará Jon Snow. Deseo seguir al hombre que rechazó la legitimación. El hombre que resistió la tentación del señorío de Invernalia y el matrimonio con la princesa salvaje Val, porque sentía que la guardia lo necesitaba, aunque la mitad de ellos lo desearan muerto. Jon, murmuró ella con voz apagada antes de tomar una respiración profunda y brusca y mirar a su hermano. Jon simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Pero las siguientes palabras del viejo caballero no hicieron sino suscitar más preguntas. Sé mejor que nadie que el mundo es un lugar cruel y salvaje, plagado de hombres llenos de odio, orgullo, avaricia, cobardía y lujuria. El brillo en los ojos de Davos se tornó frenético. Sin embargo, Jon Snow se mantuvo por encima de tales vicios y tentaciones. En Arrome, no solo se enfrentó a un enemigo legendario, sino que lo mató donde hombres menos capaces habrían muerto o huido en su lugar. Entró muerto en su pirra funeraria y salió vivo e ileso, junto con 3 dragones recién nacidos. No es tan bueno como parece, murmuró Jon desde un lado. Los dioses le han sonreído. Continuó Davos, como si no hubiera oído a su hermano. Lady Stark, tu hermano es callado, pero sus actos hablan por él. ¿Quién no querría seguir a un hombre así? Sería un honor que mis viejos y cansados huesos pudieran ser útiles una vez más antes de encontrarme con el desconocido. Solo que tengo un deseo egoísta, su voz se tornó melancólica. Dioses, ¿quién hubiera pensado que un hombre que traficaba cebollas y pescado salado sería tan apasionado y elocuente? Sin embargo, el rostro de Jon era impasible, como una máscara esculpida en hielo, lo que le recordó a Sansa a su padre. ¿Y cuál es ese deseo? Solo para descubrir qué le sucedió a la princesa Shireen y a mi hijo, Devan. Ambos estaban con Stannis en su marcha hacia Invernalia. ¿Le preguntaste a la sacerdotisa roja? Su hermano ladeó la cabeza. ¿Acaso no acompañaba a tu señor? Sí, lo hice, dijo Davos con el rostro ensombrecido. No importa qué ni cómo pregunte, ella y sus fanáticos no me dirán nada. Esa mujer, no está bien de la cabeza, ni tampoco los necios que la siguen. La locura, su dios y su obsesión por quemar gente viva. Desde que empezó a susurrarle el oído al rey, él comenzó a cambiar poco a poco para peor. Y algunas de las otras cosas que la he visto hacer, solo las recuerdo en mis peores pesadillas. El viejo caballero parecía conmocionado, pues aquellas palabras habían sido una pesada carga, y Sansa se sintió nerviosa. ¿Eran ciertos los rumores sobre la mujer roja? ¿Por qué no la llamas?, sugirió Jon. No me cae bien ni ella ni su dios rojo, pero quería hablar conmigo. Quizás juntos podamos obtener algunas respuestas. El caballero Cebolla asintió con rigidez y se marchó en busca de la sacerdotisa roja. Jon observó divertido cómo Sansa comenzaba a inquietarse cuando Davos se marchó. Intentó aparentar calma, pero su curiosidad no podía disimularse del todo. En medio minuto, Sansa finalmente no pudo contenerse más. Jon, Invernalia y una princesa. Y te negaste. Se pasó la mano por el pelo distraídamente. Le resultaba extraño tener rizos suaves en lugar de una maraña enredada, por muy familiares que le resultaran entre los dedos. Sí, pero no por las razones que piensas. De hecho, estuve muy tentado. De ser señor de Invernalia, un Stark. Y también deseé a Val, pues un hombre tendría que ser ciego, eunuco o tragasables para no desearla, pero ella nunca fue una princesa. Mis deseos más profundos y oscuros podían cumplirse con una sola palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste de acuerdo? La oferta no era más que un regalo envenenado.
Val ya tenía marido, y aunque yo sea un bastardo, desde luego no soy un violador. Jon le dedicó una sonrisa irónica. Y si llegara a ser el señor de Invernalia, tendría que dejar que esa sacerdotisa fanática del fuego quemara el árbol corazón como ofrenda a su vil dios, igual que Stannis hizo con el bosque de los dioses en Bastión de Tormentas. Yo sigo a los antiguos dioses, y semejante blasfemia me resulta incomprensible. Le dio una palmadita en el codo. Y Winterfell te pertenece a ti, la hija legítima de Eddard Stark. Me negué. Prefería morir en la guardia de la noche antes que hacer nada de eso. Al final me mataron, pero solo después de nombrarme Lord Comandante. Sansa resopló ante la broma, pero continuó implacablemente. ¿Y qué hay de Ardome? Es una historia fantástica. No me la habría creído si no la hubiera visto con mis propios ojos, dijo Jon, evadiendo la pregunta. No era necesario abrumar a su hermana con ese dato. Recordaba el cuerpo tembloroso de Sansa, que casi se desplomó en el suelo la noche anterior. Parecía tan pequeña y frágil, como si la más mínima ráfaga de viento pudiera hacerla pedazos. Jon debería haber reconocido todos los síntomas cuando ella entró en su habitación. Culpa, vergüenza y pesadillas. Cosas que ya había experimentado antes, aunque por razones diferentes. Lo último que necesitaba era otra desgracia, y mucho menos algo tan agobiante como los gélidos nigromantes de la leyenda. Sin embargo, la postura de Sansa denotaba cierta terquedad mientras lo miraba y decía: prefiero saberlo ahora que llevarme una sorpresa después. Te creeré, sea lo que sea. Nunca has sido de mentir. Jon observó a su hermana con atención, pero ella no vaciló. Suspiró. Incluso a los 6 y 10 años, Sansa ya no era una niña. Teniendo en cuenta las cicatrices y heridas en su cuerpo, no debería haber sido una sorpresa. Tanto hombres como mujeres crecían demasiado rápido en este mundo. Fue triste presenciarlo con sus propios ojos, especialmente cuando le sucedió a alguien que conocía. Muy bien, concedió Jon. Terribles leyendas vuelven a vagar por las tierras más allá del muro. Esas historias que nos contaba la vieja Nan resultaron ser demasiado reales para mi gusto. El rey de la noche y sus caminantes blancos, todo lo que matan, lo resucitan para que luche a su lado. Durante los últimos 2 años, han ido dando caza a muchas bestias y hombres al norte del muro, solo para añadirlos a su creciente ejército. Sansa lo miraba con los ojos muy abiertos, paralizada por el miedo. Negando con la cabeza, Jon continuó. Solo logré salvar a menos de 10.000 salvajes de Ardome. A los muertos que resucitan los llamamos espectros. Las armas normales no les hacen daño, pero son vulnerables a la obsidiana, el fuego y el acero valirio. Podría extenderme mucho sobre los peligros que representan y demás, pero no veo la necesidad de aburrirte con los detalles. ¿Me crees? Su mano buscó la de él, como para confirmar que era real. Luego, se aferró a ella como un náufrago se aferra a una pajita. Dioses, sí. Te creo. Sansa respiró hondo, con la voz temblorosa. Su rostro se había puesto blanco como la tiza. Aunque me gustaría que esto fuera un cuento de hadas, explicaría por qué dejaste pasar a los salvajes del muro. Saliste con vida de tu pirra funeraria con 3 dragones y conmigo, ¿por qué no los otros? De verdad desearía que fuera una broma, pero, ¿qué podemos hacer contra semejante enemigo? El muro los detendrá por ahora, la tranquilizó. Las cosas no eran tan malas como ella había imaginado. Los dragones escupen fuego, ¿sabes? ¿Y mis crías? Ya han duplicado su tamaño en 3 días. En 1 año serán lo suficientemente grandes como para incinerar a miles de espectros. El norte es inmenso, y seguro que hay obsidiana en algún rincón. Los primeros hombres los derrotaron antes, sin dragones ni el muro. Nosotros, sus descendientes, podemos hacerlo de nuevo. Un suspiro escapó de sus labios, pero su expresión se tornó pensativa, y jugueteó distraídamente con un mechón de cabello rojo sangre. ¿Acaso el rey de la noche no era un hombre de la guardia de la noche durante la era de los héroes? Lo era, asintió Jon. El 13º Lord Comandante y su consorte, la reina cadáver, una mujer tan terrible como hermosa. Solo quedan susurros y ningún registro de aquella época pasada. Según cuenta la leyenda, fue impulsado por su esposa de piel pálida, sacrificó personas a los otros, y fue necesaria una alianza entre Brandon el Destructor y Joramon para derrotarlos. ¿Y qué pasó con la reina cadáver? Preguntó Sansa, sin poder evitarlo. ¿Formaba parte de los otros? Probablemente la mataron junto con su marido, pero las leyendas no lo especifican, aunque dudo que sea demasiado importante. Su hermana le dirigió una mirada cautelosa.
No estoy segura de entender qué tiene que ver esto con, bueno, solo quedan viejas historias de la larga noche y los otros. Uno de los hermanos negros usó el término Rey de la Noche para referirse al líder de los caminantes blancos, y se popularizó. Es siniestro, tiránico, lleva una corona, y me pareció apropiado. Cualquier respuesta que Sansa quisiera dar quedó interrumpida por el eco de unos pasos que se acercaban, y Melisandre de Asa y Ser Davos entraron en la habitación. Jon había evitado a la sacerdotisa roja, en parte por los rumores de sus actos, en parte por su desconfianza y, sobre todo, porque prefería no tener nada que ver con ella. Ahora que Melisandre estaba cerca, podía sentir su magia. Era sangrienta, oscura y retorcida, aunque sutil. La mayor parte se concentraba en su gargantilla de rubíes. La gema ensangrentada le cantaba a sus sentidos, aunque de una manera inquietante. Sin hacer caso omiso de todo, la mujer de esos se acercó a Jon y se arrodilló. «Después de que te apuñalaron, después de que moriste, ¿a dónde fuiste? ¿Qué viste?» Su voz era melódica, y él percibió que estaba impregnada de un toque de magia, lo que hacía que la gente fuera más susceptible a sus palabras. Jon entrecerró los ojos, disgustado. «No veo en qué te incumbe, Melisandre de Asai». Como si fuera a confesar que era un alma de otro mundo. Su muerte y traición podían explicar fácilmente cualquier cambio en su carácter y comportamiento. Pero si tanto te interesa saberlo, no vi nada. El Señor de la Luz te permitió regresar por una razón. Stannis no era el príncipe prometido. No era el verdadero rey. Le pedí al Señor de la Luz que me lo mostrara, y todo lo que vi fue nieve. La reverencia en sus inquietantes ojos rojos era inconfundible. ¿El Señor de la Luz? Se burló Jon. Esto no fue obra suya, sacerdotisa. Y no creas que puedes hechizarme como hiciste con Stannis. Los reyes se forjan con sangre y acero, con valor e ingenio, no con palabras olvidadas. Es cierto, admitió Melisandre. Pero la gracia de R'hllor solo se concede a los dignos. Jon dejó de discutir con la demente. La fanática sacerdotisa afirmaba que el renacimiento por fuego era dominio de su cruel deidad. Tenía experiencia de sobra tratando con fanáticos. Sin duda, le había dicho lo mismo a Stannis, y Jon quería despedirla, pero no podía. Una vez que el destino te tocaba, no había escapatoria, y él las sintió claramente en la pirra funeraria. Aunque débiles, aún podía percibirlas a su alrededor. Jon también tuvo que admitir a regañadientes que ella tenía razón sobre los cuchillos en la oscuridad. Su capacidad para vislumbrar el futuro era real, a pesar de la aversión que sentía por ella. ¿Y quién es exactamente ese príncipe prometido? Cuéntamelo todo. Melisandre se puso de pie con reverencia. Hace mucho tiempo, en el lejano oriente, antes de que se alzaran las llamas del dominio libre, se profetizó que Azor Ahai renacería entre humo y sal cuando las estrellas sangraran y la oscuridad se cerniera sobre él. El hijo del hielo y el fuego despertaría a los dragones de la piedra y, con portadora de luz en mano, vencería al gran otro en la batalla por el amanecer. ¿Quién es ese gran otro? ¿Y cómo sabes que soy el príncipe prometido? Jon quiso añadir que solo era un bastardo, pero sabía que no debía hacerlo. Incluso siendo hijo ilegítimo, sus padres representaban, en cierto modo, el hielo y el fuego. Ya había lidiado con ser el elegido de una profecía y no le entusiasmaba la idea de repetirlo. El gran otro lidera a los seres fríos y a los ejércitos de la oscuridad, buscando extinguir toda vida. Despertaste a los dragones de la piedra, y una estrella fugaz atravesó el cielo del norte, anunciando tu renacimiento. Saliste de las llamas más fuerte que antes. Puedo sentirlo ahora. El hielo y el fuego vibran en tus venas, fusionándose a la perfección en lugar de chocar como deberían. Jon maldijo para sus adentros. Una profecía de 5000 años. En efecto, cumplió con todas las señales. La adivinación siempre era complicada, pero él sabía que no debía subestimarla. Aún así, no era tan grave. De todos modos, se ocuparía del llamado Rey de la Noche. Ya le decías todo eso a Stannis antes, dijo Davos con voz disgustada y el rostro contraído por la preocupación. Dijiste que lo habías visto en el fuego, y él te creyó. Solo sirvió para que lo mataran. Tu dios rojo se equivocó antes. Y te niegas a decir qué le pasó a la princesa Shireen. R'hllor nunca se equivoca. Los fuegos no mienten. Pero los ojos mortales no siempre comprenden lo que ven. Yo era el que se equivocaba. Jon sintió que le empezaba a doler la cabeza.
Ahora que estaba débil, Melisandre era demasiado peligrosa para mantenerla cerca, y demasiado peligrosa para descartarla incluso ante la más mínima posibilidad de que se uniera a sus enemigos. ¿Qué quieres, Melisandre de Asai? ¿Seguirme? Sí, para seguirte y guiarte. Para ofrecer mis habilidades a tu servicio. Para ayudarte a ganar la batalla por el amanecer. Sus ojos rojos le recordaban a Voldemort, aunque carecían de su malicia. Aún así, Jon pudo ver en ellos un brillo hambriento, no menos peligroso. Con cuidado, transformó su rostro en una máscara gélida, ocultando todos sus sentimientos. Si quieres seguirme, primero tendrás que responder a algunas preguntas mías. Todo por Azor Ahai. A pesar de su autocontrol, el nombre le provocó un tic en el ojo. ¿Sabes qué les pasó a la princesa Shirenia de Vance Award? Preguntó Jon, y Davos se dejó caer a un lado con alivio. Cabe destacar que Melisandre hizo una reverencia y explicó de inmediato. La tormenta de nieve atrapó al ejército de Stannis, sus provisiones comenzaron a escasear y el ánimo de sus hombres empezó a flaquear. Propuse ofrecer un sacrificio para obtener la bendición de R'hllor y así cambiar el clima a su favor. Davos apretó los dientes, su mirada se ensombreció. ¿Y cuál fue el precio de esa bendición? El Señor de la Luz exigió un sacrificio. El caballero Cebolla parecía furioso, y Sansa palideció. Un sacrificio de sangre real. Su gracia envió a su escudero, de Vance Award, a buscar a la princesa Shireen, pero el muchacho huyó con ella al desierto nevado. La batalla se perdió, por la traición de los Karstark, señaló Jon con sequedad, y ella inclinó la cabeza. Davos, que oscilaba entre el orgullo y la furia, optó por el primero. Incluso quemarías a la princesa Shireen. Es una chica inocente y dulce. ¿Sería un sacrificio si no tuviera ningún costo? Preguntó Melisandre sin remordimientos. Por un instante, pareció que el viejo caballero se abalanzaría para estrangular a la mujer de esos, pero se dejó caer en una silla, derrotado. Ella no estaba equivocada. Jon sopesó cuidadosamente sus opciones. Podía mantener a la sacerdotisa cerca y dejar que hiciera el trabajo sucio, ya que no tenía escrúpulos y decía ser leal. Pero, por otro lado, la fe de los dioses antiguos era la encarnación del culto ancestral a la naturaleza. Lo más importante era que no tenía preceptos que seguir, ni clero, ni requería ceremonias, solo algunas tradiciones vagas. La fe de los 7 Orlor le recordaba demasiado al engorro que suponían las religiones modernas que no se llevaban bien con la magia. Nunca fue su estilo que otros hicieran el trabajo sucio o cargaran con la culpa. Si quería hacer algo, bueno o malo, siempre lo hacía él mismo y asumía con orgullo las consecuencias. La nuestra es la antigua tradición. Quien dicte sentencia debe blandir la espada. Los primeros hombres eran sabios, sin duda. Pero Jon tenía demasiados enemigos y pocas personas de confianza. Hay una oscuridad retorcida en tu interior, Melisandre de Asai. Puedo sentirla. La inquietud apareció por primera vez en su rostro, normalmente seguro de sí mismo, cuando él se enderezó y la miró a los ojos. Puedo saborear la magia que encierran tus palabras, el poder que pende de tu cuello. Pero no importa. Profecía o no, lucharé contra el Rey de la Noche y su ejército. Melisandre hizo una reverencia, y una innegable satisfacción se reflejaba en sus ojos carmesí. Antes, Jon desconfiaba de la sacerdotisa roja, pero ya no era el mismo. Primero, tuvo que darle una zanahoria. Ya que quieres seguirme, te encomendaré una tarea, dijo Jon lentamente, saboreando cada palabra. Toma a tus acólitos, encuentra a la princesa Shireen y al hijo de Ser Davos, y tráelos ante mí sanos y salvos. Si están muertos, debo ver sus cuerpos. Y no debes quemar nada ni intentar convertir a nadie a tu dios rojo. Considera esto tu prueba. Entonces llegó el golpe. Jon soltó el control y fusionó su intención asesina con su magia, clavando la mirada en la sacerdotisa roja, desafiándola a que se saliera de la raya. El rostro de Melisandre palideció como la tiza, con gotas de sudor en la frente, y apenas unos instantes después, evitó su mirada. Así se hará, Azor Ahai. Su voz era suave mientras hacía una profunda reverencia y huía rápidamente como si estuviera en llamas, pero Jon notó que le temblaban las piernas y que sus pasos eran irregulares. El viejo caballero se quedó sin palabras, y Sansa se removió inquieta, con los ojos azules cargados de preocupación. Jon no los culpaba. Ni siquiera una pizca de su intención asesina los había afectado, y desde un lado, parecía que había sometido a Melisandre con una mirada penetrante. Le sorprendía que la sacerdotisa extranjera no hubiera quedado inconsciente, pero parecía que poseía algo más que labia y un rostro bonito.
¿De verdad fue eso sensato, Jon? Esa mujer me dio escalofríos, sobre todo después de tu pequeño discurso, advirtió Sansa, agarrando con fuerza el dobladillo de sus mangas. ¿Magos? ¿Brujas? Al final, todos adoraban el poder, y el clero mágico no era diferente, con fanatismo o sin él. Melisandre era poderosa para este mundo. Eso era cierto, pero sus habilidades eran más débiles de lo que aparentaba. Sí, es muy peligrosa, coincidió. Extremadamente peligrosa. Sin embargo, ¿quién más puede encontrar a la joven princesa en medio del vasto norte? Melisandre de Asai me advirtió sobre los peligros de la oscuridad antes del motín, pero no le hice caso y pagué las consecuencias. Si Shireen Baratheon aparece con vida, ella será la indicada. Si tanto desea trabajar para mí, la pondré a trabajar. Jon se estiró perezosamente y continuó. Además, prefiero tenerla cerca y bajo mi vigilancia a que ande susurrando dulces palabras al oído de los demás. ¿Quién sabe qué desastre será capaz de urdir ella sola? Ahora Melisandre sabe que puedo ver a través de sus artimañas, así que no intentará engañarme. Lo que no dijo fue su principal razón para no desterrar ni matar directamente al practicante de las artes oscuras. Técnicamente, era el pariente varón vivo más cercano y de mayor edad de Shireen Baratheon. Sus padres habían muerto, los vasallos de su padre habían muerto o habían desertado de Stannis, y ella estaba perdida en algún lugar de las tierras salvajes del norte, sin más que la ropa que llevaba puesta. Por los pocos vistazos que había podido captar, Shireen era extremadamente tímida y amable, con afición por la lectura, una chica inocente de pies a cabeza. Jon no tenía ni idea de cómo encontrarla con su magia débil y limitada, ni podía dejar a su hermana sola en el Castillo Negro. Confiaría en los salvajes para cualquier otra tarea, pero no para esta. Despreciaban y desconfiaban de Shireen por su soria gris. Si enviara una vidente oscura entusiasta y ansiosa por demostrar su valía le daba la mejor oportunidad de ser encontrada, Jon lo haría con gusto, a pesar de su aversión. A decir verdad, era muy dudoso que la princesa lograra evadir a los jinetes de Bolton, a los desertores tras la batalla, o incluso sobrevivir al duro clima con tan solo un joven escudero tan inexperto que parecía capaz de orinar hierba. Era cruel pensar en ello, pero después de vivir más de 300 años, había aprendido a esperar lo mejor y a prepararse para lo peor. Aún así, eso no impidió que Jon lo intentara, pues no había nada que perder. La familia era importante, y odiaba perder lo poco que le quedaba. No otra vez, nunca más. Ramsay Bolton, Invernalia Ramsay estaba sentado en el alto trono del gran salón, jugando distraídamente con su cuchillo favorito. Por fin era Lord Bolton. Y pensar que solo tenía que matar a su padre, a su madrastra y a su hermanastro recién nacido. Una sonrisa malévola apareció en el rostro de Ramsay al recordar la sorpresa de su padre al verlo desplomado en la silla, desangrándose rápidamente. Por desgracia, Roo se había puesto a las fuerzas Frey al frente, dejándolas perecer contra los veteranos de Stannis, arrebatándole así más tropas. Claro que los arqueros Bolton nunca se molestaron en apuntar con mucha precisión. Apuntaban tanto a los Frey como a los sureños. Eliminar a los últimos supervivientes alegró a todos. Nadie soportaba a esos canallas, no después de la boda roja. Por desgracia, los pocos que sobrevivieron a la batalla no resistieron bien bajo el cuchillo de desollar y perecieron demasiado pronto. Pero esta victoria tenía un sabor amargo. Stannis murió, pero no a manos suyas. La esposa del ciervo también se había arrojado a las llamas, escapando así de la captura. Su amante, Miranda, también fue hallada muerta a su regreso de la batalla. Reek y su esposa, Sansa, se habían marchado. No le cabía duda de que habían huido con su hermano bastardo al muro, pues no tenían a dónde ir. Les había enviado una carta, tentándolos con su última posesión, un regalo de la casa Umber, Rickon Stark. No tendrían más remedio que acudir a él si se preocupaban por su hermano. Pero, mientras tanto, estaba aburrido. Y como Lord Bolton, cazar plebeyos y desertores Baratheon ya no le incumbía. Como señor del norte, merecía una presa más selecta. Invernalia se sentía demasiado pacífica y silenciosa tras la desaparición de los Frey. Se había vuelto casi insoportable con todos sus juguetes favoritos desaparecidos y su amante muerto. Ramsay se quedó helado de repente. Pero ese no era el caso, ¿verdad? Reek se había ido, su esposa había huido y las comadrejas habían muerto. Pero siempre podía crear otro Reek. A veces, morían antes de romperse, pero de cualquier manera, los gritos de Rickon Stark le llenarían el corazón de alegría. Agarró su cuchillo de desollar y se dirigió a las mazmorras con paso ligero.
Capítulo 6. De dudas y fuegos forestales. Quinto día de la tercera luna, 303 DC Castillo Negro, Sansa. Gracias, Ser Davos. Le comunicaré mi decisión mañana, dijo su hermano, despidiendo al viejo caballero. En cuanto el antiguo contrabandista se marchó, Jon se volvió hacia ella. ¿Qué te parece? No confiaría en ninguno de los dos. Si bien Ser Davos parece algo fiable, no era una mano capaz para Stannis. El viejo caballero apenas sabía leer, y mucho menos liderar hombres en batalla o gobernar un reino. Además, Stannis había perdido, y había perdido estrepitosamente. Si Davos hubiera sido un buen mano del rey, el ciervo llameante estaría en desembarco del rey en lugar de perecer en los desiertos del norte. Es cierto, pero tiene humildad, experiencia y honestidad de sobra, cualidades que a la mayoría de los hombres les faltan gravemente, dijo Jon. A Ghost le cae bien, y los lobos huargos tienen sentidos increíblemente agudos. Probablemente no habría muerto si hubiera confiado en su cautela hacia los traidores. Todavía le molestaba que su hermano hablara con tanta indiferencia sobre su muerte. Peor aún era la punzada de arrepentimiento que la atravesaba cada vez que se mencionaba a un lobo huargo. La pérdida de Lady aún le dolía profundamente después de tanto tiempo. Ser humilde y honesto no lo convierte necesariamente en una buena mano. Y Melisandre de Asai, Sansa intentó encontrar palabras para describir a la mujer, pero le costaba dar con ellas. La mujer de ojos rojos le helaba la sangre. Da muchos más problemas de los que vale, terminó su hermano con un suspiro de comprensión. La echaría sin pensarlo 2 veces si no fuera por Shireen Baratheon. Veamos si la sacerdotisa roja tiene éxito, y entonces decidiré qué hacer con ella. Jon, ¿qué tiene de importante la hija de Stannis? ¿Por qué te tomas tantas molestias para ayudarla? Es de mi familia. ¿Cómo es eso? Creo que es un ancestro lejano. A través de su bisabuela, Beta Blackwater, hermana de Melantha Blackwater, quien se casó con nuestro antepasado William Stark, y eso sin contar a los dragones. La mirada de Jon se suavizó. ¿Y tú no la viste, Sansa? Shireen es una chica dulce y amable a pesar de sus cicatrices. Ahora, sus padres han muerto y está sola, rodeada de enemigos por todas partes. ¿Te recuerda a alguien? Sí, admitió Sansa, suspirando. La sensación de estar sola contra el mundo entero le resultaba demasiado familiar. Tienes razón. Al fin y al cabo, la casa Baratheon tiene los mismos enemigos que nosotros, así que su presencia es una ventaja. La heredera de Bastión de Tormentas es valiosa, y sus otros derechos son igual de sólidos. Su hermano parecía querer decir algo, pero al final se pellizcó el puente de la nariz y cambió de tema. ¿Qué sabes de Brienne de Tarth y Podrick Payne? ¿Qué le había sucedido a su fiel compañera? Sansa recordó de repente a sus compañeras. ¿Por qué no había visto a la doncella de Tarth ni una sola vez? Brienne no había podido proteger a Sansa en Invernalia, pero más tarde la salvó de un grupo de mercenarios Bolton. Sin su ayuda, Sansa jamás habría llegado al Castillo Negro. ¿Dónde está Brienne? Preguntó con cautela, juntando las manos sobre su regazo y reprimiendo su inquietud. La confiné a ella y a su escudero en las habitaciones de invitados. Jon, desperté entre las llamas y te encontré llena de heridas y moretones, Sansa. Los ojos de su hermano se endurecieron como el acero y apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tarth está en las tierras de la tormenta, y los Payne provienen de las tierras del oeste, ambos leales a Tommen Baratheon. Pero olvídate de la lealtad a sus casas. ¿Dónde estaba tu escudo cuando te lanzaste a la pira? ¿Por qué te hirieron bajo su vigilancia? Sansa se sintió desanimada. Su hermano tenía razón al desconfiar de ellos. Después de todo, cuando conoció a Brienne y Podrick, tampoco confió en ellos. Ni siquiera se le habían ocurrido hasta que Jon los mencionó. No es exactamente culpa suya, Jon, explicó Sansa con paciencia. Mis heridas son de antes de aceptar la lealtad de Brienne, y ella me salvó de un grupo de jinetes Bolton. Pero si quieres saber más, deberíamos preguntarles nosotros mismos. Vámonos, entonces. No hay mejor momento que ahora. Jon se levantó, se abrochó el cinturón de la espada y se marchó. Sansa se echó rápidamente una capa de piel sobre los hombros y lo siguió. No pudo evitar notar que Jon vestía solo una sencilla túnica de lino y pantalones. El aire en los pasillos era gélido, pero él parecía impasible ante el frío. Jon, ¿no tienes frío vestido así? ¿No sería bueno que su hermano volviera de entre los muertos solo para perderlo por la exposición al frío o por una fiebre? Desde que morí, ni el hielo ni el fuego me hacen daño, dijo su hermano.
Ambos me resultan agradables al tacto. Sin miramientos, metió la mano en el brasero encendido más cercano. Sansa gritó, agarrándolo del codo y tirando con todas sus fuerzas. Jon permaneció impasible, como una estatua. Unos instantes después, sacó la mano del fuego. Estaba perfectamente bien. ¿Ves? Sin quemaduras. La diversión brillaba en sus ojos. A mí tampoco me afecta el frío. El corazón de Sansa latía con fuerza, como un tambor, y ella respiró hondo y despacio para recuperar la calma. Inspira. Expira. Se había vuelto experta en leer a los demás, pero su hermano seguía sorprendiéndola. Su rostro estaba impasible, como una máscara de hielo, pero sus ojos violetas brillaban con un destello de picardía y algo más que Sansa no lograba descifrar. Ella le dirigió una mirada poco entusiasta y siguieron caminando. Jon actuó con indiferencia como si nada importante hubiera sucedido. Dos mujeres salvajes, con lanzas de punta de bronce en mano, custodiaban la puerta que daba al exterior. Saludaron con reverencia a Sansa y a su hermano. Resultó extraño volver a ser tratadas con respeto. Al salir, ella controló su expresión y observó atentamente el patio. La nieve había obligado a la mayoría de los hombres a refugiarse en el interior, pero algunos deambulaban por allí, y una veintena se entrenaba en el campo de prácticas. El respeto se reflejaba en los ojos de los salvajes y los centinelas cuando miraban a Jon. Sin embargo, también se percibía cierta cautela y temor. Tras un corto paseo, llegaron a una pequeña torre de madera. Un par de guardias custodiaban la entrada. Al ver a Jon, se enderezaron al instante y saludaron con rigidez, recibiendo un asentimiento de su hermano. Tras subir un tramo de estrechas escaleras y cruzar dos puertas, se encontraron cara a cara con Brienne. La doncella de Tart le lanzó una mirada fulminante a Jon antes de volverse hacia ella. Mi señora, Brienne hizo una profunda reverencia. La habría estado protegiendo, pero su hermanastro nos ha encarcelado aquí. Su hermano resopló. Afirmaste ser el protector jurado de mi hermana, pero la encontré en mi pirra funeraria, cubierta de heridas. La resistencia de Brienne se desvaneció ante las duras palabras de Jon. Parece que ambos son unos ineptos o unos mentirosos. Y como mi hermana no podía responder por ustedes, era necesario tomar precauciones. Brienne parecía querer replicar, pero Jon continuó implacablemente. ¿Cómo puedo confiarte la seguridad de mi hermana si no sé nada de ti? Eres la heredera de la casa Tart, que está al servicio del trono de hierro. ¿Cómo terminaste al servicio de Sansa? La mujer alta se tomó un momento para recomponerse. Lady Catelyn Stark me salvó la vida después de que una sombra con el rostro de Stannis asesinara al rey Renly, replicó Brienne con voz desafiante. Me puse al servicio de Lady Stark y escapamos. Después, me encargó encontrar a sus hijas y traerlas de vuelta a casa. Tuve algunos problemas en las tierras de los ríos y en las tierras de la corona, pero desde entonces he estado buscando a Lady Sansa y a Lady Arya. Incluso logré atrapar a Lady Arya con el perro en el valle, pero huyó mientras yo luchaba contra él, posiblemente por la empuñadura de león de mi espada. La alegría y la esperanza florecieron en el corazón de Sansa, y exclamó. Tenías razón, Jon, Arya vive. Sí, ahora lo sabemos con certeza. Encontraremos a nuestra hermana, de una forma u otra. La mirada severa de Jon no se apartó de Brienne ni un instante, y Sansa tuvo la sensación de que estaba dispuesto a acabar con la doncella con armadura en un abrir y cerrar de ojos si ella hacía algún movimiento en falso. ¿Por qué llevabas una espada con el escudo de los Lannister? Jaime Lannister iba a ser asesinado en Aguas Dulces tras intentar escapar, así que Lady Stark me pidió que lo llevara a la capital para intercambiarlo por tus hermanas. Frunció el ceño. No me permitieron acercarme a Lady Sansa. Afirmaban que, tras la ejecución de Eddard Stark, la gran espada hielo se convirtió en dos nuevas hojas. Una fue para el rey Joffrey y la otra para Jaime Lannister. Pero, cuando Lady Sansa escapó, Ser Jaime me dio su espada de acero valirio, una armadura completa, a Podrick Payne como escudero, y me envió a buscarla y protegerla. Sansa nunca había preguntado nada sobre la elección de armas de Brienne. Pero ahora que lo sabía, la indignidad la consumía. La espada ancestral de su casa había sido robada y destruida por sus enemigos. Fue un acto descarado, y probablemente nadie siquiera consideró devolver hielo a usurpadores y traidores. En cambio, todos parecían empeñados en intentar matar a cada Stark. La furia de Sansa hervía, y quería gritar y clamar por otra injusticia más contra su familia.
Le costó un tiempo controlar su ira, y finalmente formuló la pregunta que la atormentaba por dentro. Brienne, me enviaste un mensaje diciéndome que me ayudarías a escapar si encendía una vela en la torre abandonada. ¿Lo recuerdo bien? Sí, mi señora. Sansa sintió que su furia regresaba con toda su fuerza y habló lentamente, intentando mantener la voz firme. Entonces, ¿dónde estabas cuando arriesgué mi vida para encender una vela en la torre derruida? ¿Dónde estabas cuando tuve que saltar desde las murallas de Invernal en la nieve para escapar? Brienne palideció ante su arrebato, y por primera vez su rostro mostró un arrepentimiento genuino. Sansa seguía furiosa. Había estado al borde de la muerte varias veces ese día. Una mano fuerte se posó sobre su hombro y la apretó con ternura, y su ira se disipó, reemplazada por una sensación de vacío y agotamiento. Por favor, responde a mi hermana, Brienne de Tarth, insistió Jon, con voz firme como el acero. La mujer de las tierras de la tormenta vaciló un instante antes de murmurar con la mandíbula apretada. Oí que Stannis había llegado con un ejército, así que salí en su búsqueda. Tras su batalla con los Bolton, lo encontré en una pequeña arboleda, cansado y sangrando. Admitió haber matado a Renly con magia de sangre, y lo ejecuté por asesinato de un pariente y un rey. Jon se encogió de hombros y le susurró al oído. Tú decides, Sansa. Al fin y al cabo, ella te va a proteger. Una vez más, Sansa fue la segunda opción. Nunca fue la primera. La ira y el resentimiento volvieron a hervir en su interior. Respiró hondo para calmarse y pensar mientras controlaba su expresión. Sí, había quedado en segundo lugar, pero la obligación que Brienne tenía con Renly había quedado completamente saldada. Su lealtad ahora era solo suya. La heredera de Tarth no tenía derecho a impartir justicia, y mucho menos a hacerla cumplir, pero a Sansa le importaba poco. No podía permitirse el lujo de enviar lejos a alguien tan capaz como Brienne cuando tenían enemigos por todas partes. Con un esfuerzo enorme, Sansa reprimió la creciente indignación que sentía. Ya no podía permitirse cometer más errores. Juraste ser mi escudo, Brienne, y yo acepté tu lealtad. ¿Sigues manteniendo tus votos? Preguntó Sansa con frialdad. Brienne se arrodilló. Sí, mi señora. Levántate, Brienne de Tarth, y sírveme a mi lado una vez más, pronunció Sansa con amargura en la lengua. Jon Snow, mientras se dirigía a la armería para continuar con sus experimentos de herrería, Ed el Doloroso lo abordó junto a una de las torres de madera vacías. El hombre del valle parecía no haber dormido en días, y su semblante adusto había sido reemplazado por uno aún más sombrío. Estuve contigo en Ardome. Vimos lo que hay ahí fuera. Sabemos que viene hacia aquí. ¿Cómo puedes dejarnos ahora? Suplicó Ed, con la voz teñida de desesperación. Te necesitamos, Jon. La guardia te necesita más que nunca. Hice todo lo que pude como Lord Comandante. Usted lo sabe. Hiciste un juramento. Sí. Y ahora comienza mi guardia. No terminará hasta mi muerte. Por si no lo sabías, he muerto, replicó Jon. Para su crédito, Ed el Doloroso no se rindió fácilmente. Prometo mi vida y mi honor a la Guardia de la Noche por esta noche y por todas las noches venideras. Jon sentía lástima por su antiguo hermano, pero la Guardia de la Noche era ahora lo último que le preocupaba. Cualquier buena voluntad que hubiera sentido hacia la Orden se había esfumado con aquella traición. Mis hermanos me mataron, igual que el Lord Comandante Mormont. No deseo quedarme aquí, no ahora que la muerte me liberó de mis votos. El guardia suspiró con resignación. La fuerza de la guardia está disminuyendo y no puede enfrentarse al Rey de la Noche sola. Menos de 600 hombres, la mitad de ellos apenas capaces de manejar una espada. Los salvajes podrían ser de alguna ayuda, pero ya huyeron de los caminantes blancos una vez, y podrían huir una segunda vez. Entonces, ¿esto es todo? ¿Te rindes? Los hombros de Ed se hundieron en señal de derrota. Lo cierto era que la Guardia de la Noche se desmoronaría y desaparecería por sí sola. Había estado en constante declive desde la conquista. Jon Snow tenía, en un principio, una visión algo sesgada de la antigua y supuestamente honorable orden. Sin embargo, Harry Potter, con la experiencia y la sabiduría de una vida muy larga, sabía leer entre líneas. La guardia dependía casi por completo del norte, y después de que los Targaryen unificaran los reinos en uno solo, fueron metódicamente erosionando la riqueza y el poder de Invernalia. Quizás no fuera su intención en aquel momento, pero las consecuencias eran innegables. Entregar las fértiles tierras del nuevo don a la guardia fue una jugada muy insidiosa.
redujo significativamente la capacidad del norte para autoabastecerse de alimentos y, con el tiempo, provocó la pérdida de valiosos recursos humanos. La guardia se vio sobrecargada con demasiada tierra y muy pocos hombres, lo que la obligó a trabajar las tierras del Don de Alisane. Ahora, la naturaleza salvaje había recuperado el nuevo Don y gran parte del antiguo Don, sin mencionar la práctica iniciada por el rey Jaehaerys. Al enviar a los bandidos y forajidos más comunes, así como a los miembros de la disuelta fe militante, a la guardia como penitencia durante más de medio siglo, las cosas cambiaron, y no para mejor. La visión de la guardia pasó de ser la de una orden honorable a la de una colonia penal. La pérdida de renombre y prestigio había sido una sentencia de muerte lenta pero inevitable. Los segundos y terceros hijos que aspiraban a unirse a la Guardia de la Noche consideraban cada vez menos la posibilidad de unirse a la Guardia Negra. Sin la protección de los señores, los plebeyos que habitaban el Don se vieron sometidos a incursiones cada vez más frecuentes de salvajes, y la menguante guardia poco podía hacer para defender por sí sola aquella enorme extensión de tierra. Y ahora, con el norte exhausto tras verse envuelto en una guerra en el sur y posteriormente invadido por los hombres del hierro, la Guardia de la Noche estaba al borde del colapso. Simplemente aún no lo sabían. Quizás si Jon recuperaba el control del norte, podría desviar ayuda hacia el muro. No me he rendido. Puede que mi misión aquí haya terminado, pero no te preocupes, dijo Jon, dándole una palmada en el hombro a su amigo. Recuperaré Invernalia de las garras del hombre desollado. Con suerte, encontraré obsidiana, y cuando mis dragones crezcan, el rey de la noche y su ejército encontrarán su fin. Pero no puedo hacerlo mientras esté atrapado en el muro. Ed suspiró y asintió con resignación, aunque un destello de esperanza aún brillaba en sus ojos oscuros. Espero que sepas lo que estás haciendo, Jon. Jon sonrió con picardía. Mira el lado positivo, Ed. Ahora que eres el Lord Comandante interino, puedes delegar la tarea de limpiar las letrinas a los demás. El bastardo de Invernalia siguió avanzando hacia la armería con una risita en los labios, dejando atrás a su atónito amigo. Noveno día de la tercera luna, 303 DC. Siempre podemos hacerlo en otra ocasión. No, ya estoy harta de estas habitaciones sofocantes. Sansa dudó un momento, pero finalmente lo siguió hasta la jaula de hierro. Jon tiró de la cuerda 3 veces rápidamente y, un minuto después, la jaula se sacudió y comenzó a elevarse. Ascendieron lentamente en silencio durante medio minuto, y entonces sopló una ráfaga de viento que sacudió la jaula. Sansa se aferró a él al instante, como una mujer que se ahoga a una pajita. ¿Es seguro? Había una frágil cautela en la voz temblorosa de su hermana. Sí, así es. Comenzó a acariciar distraídamente su espalda cubierta con una mano, haciendo círculos lentos, mientras sujetaba con la otra los barrotes de hierro de la jaula. Está hecha para soportar el peso de 10 hombres, así que no temas. Es normal que tiemble cuando hace viento. El gélido vendaval se arreciaba a medida que el suelo se abría paso bajo sus pies, y la jaula se sacudía y se balanceaba con más violencia, pero a él no lo conmovía. Sus pies estaban firmemente plantados como un árbol robusto y su agarre de hierro lo sujetaba con facilidad, como si estuviera clavado. Dejó de rodear la espalda de Sansa con la mano derecha y la atrajo hacia sí por la cintura para que no cayera. Su hermana se puso aún más rígida, pero no intentó apartarlo ni expresó su descontento. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse, y Sansa miró a su alrededor con cautela, sin soltarlo. Pasaron otros 2 minutos hasta que se atrevió a hablar de nuevo. Dioses, ¿cuántos escalones hay? Sansa ladeó la barbilla hacia la gran escalera de caracol que tenían enfrente, donde la escalera estaba anclada por enormes vigas de madera incrustadas en la pared. 2357. Un momento, ¿alguien escaló todo eso, y mucho menos lo contó? Es demasiado empinado. Muchas veces, dijo Jon riendo al ver su cara de desconcierto. No a todo el mundo le gusta subir con la jaula, y a veces se usa para cargar suministros, así que si se necesita urgentemente a los hombres en lo alto del muro, deben subir las escaleras. Claro que nadie está deseando recorrer ese camino tortuoso y sinuoso, pero los que son enviados a hacerlo rara vez tienen otra opción. Ya veo, murmuró Sansa, mirando con curiosidad tras los barrotes de hierro sin soltarle el brazo. Los hombres del Castillo Negro parecen hormigas desde aquí. ¿Cómo se llama ese pueblo del sur? Moleton, pero está abandonado. La vista desde lo alto de la muralla es aún mejor, prometió. Sansa asintió con la cabeza mientras seguían ascendiendo lentamente al son de los vientos aulladores, aún pegados a él.
Jon había notado que la mirada de su hermana seguía con recelo a cualquier hombre que se acercara. Incluso se sobresaltaba levemente, como si esperara un ataque si alguien se aproximaba demasiado. Sansa intentaba disimularlo y fingir que todo estaba bien, pero él ya había visto ese comportamiento antes y sabía lo que implicaba. Aquello lo enfureció, sobre todo si lo comparaba con la chica educada, alegre y deslumbrada que recordaba de Invernalia. Sin embargo, ni siquiera su furia podía durar para siempre. Se había transformado de una llama ardiente en el hielo más gélido. Había pasado las noches durmiendo la siesta en una silla de su habitación para evitar que se repitiera lo de la noche anterior. La incomodidad no le molestaba mucho, pues había dormido peor antes. Su hermana no dijo nada, pero el alivio se reflejó en su rostro cuando él llegó después del atardecer. Y funcionó. Su sueño parecía mucho más tranquilo que antes. Además de ser hijo ilegítimo de Eddard Stark, en realidad era su sobrino. Era un dilema extraño y confuso, y Jon seguía sintiéndose dividido. Las razones eran fáciles de comprender en retrospectiva, pero su respeto y cariño por el antiguo señor de Invernalia no habían disminuido en lo más mínimo. Harry Potter sabía lo que era un tío terrible, y Eddard Stark valía más que 1.000.000 de Vernon Dursley. La única razón de su vacilación eran sus sentimientos hacia Sansa, pero lo atribuía a la atracción de Jon por las pelirrojas, no a que le molestara el parentesco. No demasiado. Podría ser la sangre del dragón que corría por sus venas. Le gustara o no, el apego a las hermanas. Harry Potter solo había encontrado consuelo para sus pesadillas en el abrazo de su esposa, que además era su prima tercera. En Poniente, las relaciones eran como el fratricidio. Los primos no contaban. Aunque estuviera mal visto, aún se aceptaba, incluso entre primos hermanos. El mundo mágico no era diferente, y había muchos debates sobre cómo la endogamia había afectado a la sociedad mágica, pero a menudo se casaban con parientes cercanos y lejanos. Por otro lado, en Poniente, toda la nobleza se había casado entre sí durante miles de años, y los valirios se casaban entre hermanos desde hacía milenios sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema aparente. Los Gaunt habían intentado algo similar durante unos siglos y tenían un aspecto grotesco a pesar de su magia. Por alguna razón, ese no fue el caso aquí. De todos modos, Jon no tenía intención de ceder a esa atracción. Aunque su cuerpo estaba en la plenitud de la juventud y las hormonas bullían de deseo, podía reprimir fácilmente esos impulsos más bajos con su mente bien entrenada. Los enredos amorosos eran complicados, y no estaba dispuesto ni a contemplar la posibilidad de estropear su relación con Sansa, quien necesitaba paz, calma, tranquilidad y la protección de su hermano para recuperarse de sus brutales experiencias, no las lujurias de su primo. Al final, Jon prefirió mantener en secreto su escandaloso origen, pues revelarlo a los demás solo le haría daño. Después de todo, Eddard Stark había sido un padre para Jon Snow en todos los sentidos importantes, y no le importaba llamarlo así. Además, ¿acaso podía demostrar lo contrario sin revelar su magia? Claro, los dragones y los ojos ahora morados probablemente resultaban sospechosos, pero los señores dragón habían esparcido su semilla por todas partes, ya fuera a través de semillas de dragón u otros bastardos, durante casi 400 años después de la perdición. Entonces, la voz de Sansa lo sacó de sus pensamientos, y giró la cabeza para encontrarse con sus ojos azules, que lo miraban como si fuera un enigma extraño pero interesante. Te vi entrenar con Brienne en el patio. ¿Qué tan buena es? Tu guardaespaldas es muy buena en lo básico y aprovecha al máximo su estatura, alcance y fuerza superiores, admitió. Debe haber pasado incontables horas en el campo de entrenamiento. Su hermana puso los ojos en blanco. Jon, cada vez que te veo entrenar con ella, te derrota fácilmente en menos de 30 intercambios. Venga, dime la verdad, ¿es buena? Cualquier adversario con fuerza o habilidad superiores la desafiará, pero empuñar una espada de acero valirio potencia sus ventajas. Brienne no es para nada mala y vence a la mayoría de quienes se dignan a entrenar con ella aquí. La mayoría, excepto él, Tormund y Ironemet, aunque Jon tuvo que admitir que era bastante terca, Brienne estaba dispuesta a seguir luchando mientras pudiera levantar las manos. Tal determinación era algo que él podía respetar. ¿Pero tú estás mejor? Sansa lo miró a la cara con curiosidad. Soy bastante bueno con la espada. Y más rápido, más fuerte y mucho más hábil para matar de lo que Brienne jamás podría ser, pero no lo diría en voz alta. Tengo que serlo. ¿Y su escudero? Podrick Payne es tan inexperto como la hierba de verano, dijo con tono pausado, provocando una leve risa en Sansa.
Pero es joven y tiene coraje y pasión a raudales. Si continúa entrenando duro y sobrevive a un par de batallas, será formidable en unos años. Estoy bastante impresionado y gratamente sorprendido con ambos. Es difícil encontrar espadachines tan obstinadamente leales, capaces y dispuestos a jurar lealtad a una casa deshonrada como la nuestra en tiempos tan turbulentos. Parecía que su anterior enfado con la pareja de sureños había disminuido, al igual que sus sospechas. Nuestra mala suerte tiene que acabar en algún momento. Esa espada, dijo, señalando a Garra Larga. Siempre la llevas contigo. Es de acero valirio, ¿verdad? Sí, Garra Larga. El Lord Comandante Georg Mormont me la dio cuando le salvé la vida. Jon suspiró al recordar al viejo oso. Un gran hombre asesinado por sus subordinados. Un final aún más lamentable que el suyo, pues esos hombres habían servido a Georg Mormont durante más de una década. ¿De verdad? Sus ojos se abrieron de sorpresa al oír su asentimiento. Jon, es inaudito que alguien transmita una espada ancestral fuera de su familia, lo sé. Pero, en retrospectiva, fue más una carga que un honor. Jon negó con la cabeza. Georg Mormont apostaba por prepararme para el mando más que por otra cosa. La guardia era un grupo heterogéneo de muchachos hoscos y ancianos demasiado cansados para luchar. Cuando llegué, en todo el Castillo Negro, apenas había una veintena de personas que supieran leer, y aún menos con la educación nobiliaria y la astucia para usarla. El viejo oso ya no era tan joven, y con la muerte del tío Benjen, me eligió a mí. Heredero de Invernalia por un hermano, mano del rey por un padre y descendiente de los reyes del invierno. Ascendí no por mis méritos, sino por mis contactos más que por cualquier otra cosa. Eso no es cierto, negó Sansa con vehemencia, y él sintió como sus dedos se clavaban en su piel. Puede que tu sangre haya influido, pero ¿habrías llegado tan lejos si fueras un inepto? Probablemente no, pero mis hombres me apuñalaron hasta la muerte. Una risa cortante y autocrítica escapó de sus labios. Oh, qué tonto fui. Hay poca gloria en el mando. Tuve que mentir, matar e incluso traicionar para llegar hasta aquí. Tuve que manipular, elegir entre lo malo y lo peor. Puede que sea cierto, pero sigues siendo mi hermano. Había desesperación en ella mientras se aferraba a sus extremidades como si fuera a desaparecer. El mundo es cruel y no deja lugar para la virtud ni el honor. No me importa lo que esté bien o mal, con tal de que, ya no esté sola. Me tienes a mí. Le besó suavemente la frente, reprimiendo la furia ardiente que volvía a aflorar en su pecho. Aquella hermana dulce y bondadosa, que amaba las tiernas canciones sobre héroes valientes y hermosas princesas, jamás debería haber sufrido así. La jaula se detuvo bruscamente y dejaron de ascender, limitándose a balancearse lentamente de un lado a otro bajo las cuerdas que crujían. Por los 7 infiernos, es Lord Com. El hermano negro tosió, frotándose la nariz con timidez. Me refiero a Lord Snow y su hermana. Fue divertido. El título de Lord Snow había sido una burla, susurrado a sus espaldas y lanzado a su cara como un insulto. Los guardias tenían dificultades para dirigirse a él con propiedad, ya que su servicio había terminado y él había mostrado aversión por el título anterior. Jon sería demasiado familiar, y Snow demasiado simple e inapropiado, así que optaron por Lord Snow una vez más. Sin embargo, la burla había desaparecido, y lo expresaron con el mayor respeto que pudieron reunir. Todo gracias al renacimiento y al nacimiento de algunos dragones. Los engranajes de madera de hierro crujieron y la jaula se balanceó hacia un lado, deteniéndose justo encima del muro. Bernard, Fulk, dijo Jon, dirigiéndose a los 2 guardabosques envueltos en capas de piel y bufandas de lana. Daremos un paseo corto, no se preocupen por nosotros. Lo que usted diga, señor Snow. Estaremos adentro si nos necesita. Bernard hizo una reverencia, y los 2 hombres se refugiaron en la calidez de la cabaña de madera bajo la grúa. En cuanto la jaula dejó de balancearse, Jon abrió la puerta de hierro y condujo con cuidado a Sansa hacia afuera. Tengan cuidado al caminar, les advirtió mientras avanzaban lentamente. No había mucho riesgo de caerse. La parte superior de la muralla era lo suficientemente ancha como para que una docena de caballeros cabalgaran uno al lado del otro, y las murallas estaban cubiertas de grava triturada, pero no por ello menos resbaladizas cuando estaban heladas. Y siempre estaban heladas con los vientos fríos. ¿Siempre hace tanto viento?, preguntó Sansa, castañeteando los dientes. Casi siempre aquí, dijo, quitándose la pesada capa negra de la espalda, colocándosela sobre los hombros y sujetándole la bufanda de lana alrededor del cuello y la mandíbula. ¿Mejor?
Sí, gracias, Jon, dijo con voz ronca. No me imagino cómo sobreviven los vigilantes a los fuertes vendavales nocturnos. ¿Seguro que no tienes frío? Me parece una brisa fresca y agradable. Y así era. El viento helado que antes te calaba hasta los huesos, ahora se sentía como una agradable brisa veraniega. A decir verdad, Jon ya no necesitaba abrigarse para protegerse del frío. Seguía haciéndolo solo por formalidad y costumbre. El viento amainó al llegar a las almenas que daban al norte, y Sansa jadeó y lo agarró de nuevo. A Jon no le importó. Estaba bastante resbaladizo, incluso con la grava, así que pasó su brazo por debajo del de ella, uniendo sus codos. Ante ellos se extendía el bosque encantado, con sus colinas primigenias y valles oscuros, cubierto por un magnífico velo de nieve que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Resultaba sobrecogedor contemplar cómo la grandeza de la naturaleza podía hacerte sentir insignificante. Al noroeste, se alzaban los imponentes colmillos helados con sus afiladas cumbres, donde el hielo y la nieve brillaban como diamantes bajo el sol. Era un espectáculo primigenio e impresionante de verde y negro, blanco y rojo, que se fundían armoniosamente entre sí. Magnífico, exclamó Sansa con una admiración inconfundible mientras sus ojos contemplaban el paisaje. Pensaba que las vistas desde el nido de águilas eran grandiosas, pero la lanza del gigante y las montañas de la luna apenas se comparan. Por desgracia, los vientos huracanados rara vez les dan a los vigilantes un momento de respiro para disfrutar del paisaje, explicó Jon, recordando sus patrullas a lo largo de las frías murallas. Es bastante difícil apreciar la belleza de la naturaleza cuando uno está intentando no congelarse. Gracias por acompañarme, dijo, apretándole el codo. Su mirada recorrió el vasto paisaje por última vez antes de alejarse con cuidado de las almenas. ¿Dónde están los polluelos? Es raro verte sin que Winter te siga como un pato. Han salido a cazar. ¿No son demasiado jóvenes? El rostro de Sansa se ensombreció de preocupación. ¿Y si les pasa algo, o peor aún, si alguien se los lleva? No te preocupes. Los dragoncitos han duplicado su tamaño y son bastante peligrosos por sí solos, dijo Jon riendo. El cielo los llama a los tres. Es difícil mantenerlos encerrados en las habitaciones oscuras todo el día ahora que han aprendido a volar. Además, no tengo miedo, con fantasmas siguiéndolos desde abajo. Los polluelos eran más grandes que cualquier otra ave que surcara los cielos, y sabían que debían mantenerse alejados de los humanos. Los detestaban, al igual que a cualquier cosa que intentara acercarse, excepto a Jon y Ghost. Claro que los pequeños dragones estaban dispuestos a tolerar a su hermana. No pensé que pudieran crecer tan rápido, comentó con curiosidad, y con razón. Winter ya se acercaba al tamaño de un pony pequeño, y Stormstrider y Bloodfire eran casi tan grandes como un lebrel irlandés. Yo tampoco, la mentira le salió con facilidad, pero no me quejaré. Jon no estaba preparado para mostrar, y mucho menos para explicar, su repentina habilidad para la magia. Era un as bajo la manga que no estaba dispuesto a revelar a menos que las circunstancias lo exigieran. Los practicantes de lo arcano eran vistos con desconfianza, si no con odio y hostilidad directos, así que era más una carga que otra cosa. A pesar de su práctica constante, podía hacer muy poco con la escasa cantidad de magia que poseía. Aunque los cambios en los dragoncitos no tenían nada que ver con él, Jon también se sorprendió por su velocidad de crecimiento, francamente ridícula, y necesitó meditar y agudizar sus sentidos para descubrir la razón. Y vaya razón. Los dragoncitos se estaban alimentando de la magia del muro mismo. Este extraño vínculo posiblemente se creó durante el ritual casi brutal, donde la magia antigua, fría y sangrienta de la gigantesca estructura se entrelazó en el caótico torbellino. Jon no detectó efectos adversos ni para el muro ni para los dragoncitos, pero a la larga sería peligroso. Si bien sus cuerpos crecían rápidamente, sus mentes no. Un dragón gigantesco con la mentalidad de un recién nacido era arriesgado e imprudente. Aún así, su estancia en el muro no sería demasiado larga, y Jon alentó su deseo de cazar, ya que esto los alejaría del muro, retrasando así su rápido crecimiento y dándoles tiempo para madurar y adquirir experiencia al aire libre. Jon negó con la cabeza y fijó su mirada en Sansa, que ahora miraba hacia el sur. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí, Jon? ¿No es que me disguste el castillo negro? No te andes con rodeos, interrumpió con un bufido. El castillo negro no es mucho mejor que una choza. Ella se atragantó ante sus palabras groseras, pero no lo contradijo.
Para responder a tu pregunta, lamentablemente estaremos aquí un tiempo, ya que los jefes tardarán aproximadamente una semana en llegar de todos los rincones del Don. Y a quienes acepten seguirnos les llevará aún más tiempo reunir sus fuerzas. Y según Arna, necesitaba al menos otra semana de descanso adecuado y buena comida para que no le quedaran dolencias. Sansa se quedó rígida como una tabla y se giró para mirarlo, con el miedo reflejado en sus ojos. Jon, ¿y si simplemente huimos a algún lugar del lejano oriente? No hay necesidad de recuperar Invernalia. La casa Stark tiene demasiados enemigos, demasiado poderosos, ¿cómo? Su voz temblorosa apenas era un susurro. ¿Cómo podemos luchar contra todos ellos y ganar? Robb y padre fracasaron, y a nuestra casa no le queda nada más que una hija deshonrada y griega. Un hijo bastardo, terminó con ironía, haciendo que ella abriera los ojos aún más. Me he resignado a lo que soy. Eso no te hace inferior. Sansa negó con la cabeza furiosamente, con los ojos brillantes por las lágrimas. Estoy tan cansada, Jon. Cansada de luchar y perder, de que mis esperanzas se desmoronen como un castillo de nieve en medio de la furiosa tormenta. Tampoco quiero perderte. No quiero volver a Invernalia, con Ramsay, no. Jon exhaló lentamente, tratando de reprimir la furia que corría por sus venas. ¿No? Preguntó Sansa con voz ronca y confundida. Nada de huir, dijo con firmeza. Nada de mirar hacia atrás buscando enemigos, ni de temer a cada sombra y a cada rincón en busca de adversarios o traidores. No más derrotas, no más muertes. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Yo también estoy cansado. Sansa le dedicó una sonrisa débil, alzó la mano y le secó suavemente las lágrimas de las mejillas. Vivir huyendo apenas se puede considerar vida. No te convierte en nada mejor que un cascarón vacío y tembloroso. El recuerdo de su padrino destrozado aún estaba muy presente en su mente. No, prefiero morir de pie, luchando por algo que valga la pena. No me vendría mal acabar con algunos de nuestros miserables enemigos. Quién sabe, tal vez logre matar a los suficientes y la victoria esté a nuestro alcance. La esperanza, el miedo y el dolor luchaban en los ojos azules de su hermana. ¿Crees que podemos reganar? Dioses, habían dejado a su hermana hecha un desastre. Con la esperanza de calmar a la muy alterada Sansa, la abrazó. Reacio a decirle palabras vacías, optó por la cruda pero honesta verdad. Soy muy bueno matando, y 3 dragones no deben subestimarse, sin importar su tamaño. Curiosamente, esas palabras la tranquilizaron más que cualquier otra cosa, y se abandonó a su abrazo. Permanecieron así durante lo que parecieron siglos, hasta que Sansa finalmente los soltó. A pesar del enrojecimiento alrededor de sus ojos, su mirada brillaba con renovada determinación. Está empezando a hacer frío. Volvamos, insistió Jon al notar su aspecto cansado. Día 12 de la tercera luna, 303 DC. Desembarco del rey. 2 muchachos mayores, aún casi hombres, se abrían paso por la bulliciosa calle del acero, observando distraídamente las relucientes armas y armaduras expuestas frente a las numerosas herrerías. El repiqueteo de los martillos sobre el acero se mezclaba con el bullicio de la calle. El menor lucía una uva de vino Burdeos en su sobreveste, mientras que el mayor llevaba un orgulloso cazador bordado con hilo rojo en su tabardo verde. Tu padre sí que sabe mantener el orden, dijo Denys Redwine mientras observaba la bulliciosa calle. El niño pelirrojo y pecoso apenas tenía 3 años y era escudero de un caballero de Mallendore que sirvió primero a Renly, luego a Stannis y después a Joffrey tras ser capturado en la batalla de Aguas Negras. Un Redwine de la rama principal habría encontrado fácilmente un escudero mucho más importante, pero Denys pertenecía a una rama menor, una rama sin tierras que apenas era mejor que la de los ricos caballeros errantes. No es muy difícil con 20.000 espadachines bajo su mando en la ciudad y otros tantos fuera de las puertas, dijo Deacon Tarly, sacudiendo la cabeza. El heredero Tarly era alto y robusto, con penetrantes ojos azules y una sonrisa confiada. Era casi una cabeza más alto que su compañero y 2 años mayor. Todavía no puedo creer que tantos fueran tan fanáticos como para grabarse la estrella de 7 puntas en la piel. Son esos gorriones, resopló Denys. Ser Mark dice que años de guerra y hambre han convertido a muchos hombres en mendigos, y cuando el Gorrión Supremo les ofreció comida y un propósito, acudieron a él como hombres sedientos a un pozo en medio del desierto. No estaríamos en este lío si nuestra adúltera reina no hubiera derogado las leyes de Maegor. ¿Has perdido la cabeza? Siseó el heredero Tarly, mirando a su alrededor con recelo. Por suerte, nadie parecía prestarles atención, salvo unos cuantos pobres desgraciados.
¿Se te ha trastornado la mente después de recibir demasiados golpes en la cabeza en el patio, Dennis? ¿Hablar mal de la reina viuda a plena luz del día? Si tus palabras llegan a sus oídos, pasarás el resto de tu corta vida en las celdas negras, y jamás volverás a ver el sol. Bah, perdió su poder después del paseo de la vergüenza, replicó el chico Redwine, aunque en voz más baja. Es difícil ganarse el respeto cuando 500.000 de almas han visto tus tetas caídas. He visto prostitutas más guapas que ella. Conocí en el paseo de la vergüenza, sigue siendo la madre del rey, advirtió Deacon. Y además, la dama de Roca Castelli. Ella gobierna las tierras del oeste. Sí, es cierto. Sin embargo, el joven lobo destrozó a las fuerzas Lannister. Les queda menos de la mitad. El Matarreyes, el Alto, persigue sombras y bandidos por las tierras de los ríos, y hay menos de 300 guardias de la guardia de la ciudad en la Fortaleza Roja. No, el único poder en desembarco del rey es tu padre, Lord Tyrell, y el Gorrión Supremo con su recién reformada fe militante. Como justiciero, Lord Tarly también comanda a toda la guardia de la ciudad. Los dos escuderos guardaron silencio mientras ascendían lentamente por la empinada calle del acero. La bulliciosa multitud se redujo casi por completo al acercarse a las herrerías más prestigiosas y costosas. Las piezas expuestas allí estaban incrustadas en oro o plata y tan pulidas que uno podía verse reflejado como si mirara un cubo de agua cristalina. Padre, ¿un solo gorjal cuesta 300 ciervos? Deacon retrocedió al ver el precio expuesto en uno de los puestos, atendido por un anciano corpulento pero curtido por la vida. Mis jóvenes señores, esto es barato, dijo el propietario con voz gruñona. Un buen gorjal le salvará la vida en la batalla. Este es uno de los mejores aceros del reino, no una chatarra barata y quebradiza hecha a toda prisa con hierro tosco. El oro se puede volver a ganar, pero una vez que les corten la cabeza, ¿de qué les servirá el dinero? Tal vez dentro de unos años, cuando deje de crecer, espetó Deacon con ironía, y enseguida se dio la vuelta. Al heredero de Ornill no le faltaban ni armas ni armadura. Los precios siempre han sido altos en la parte alta de la calle del acero, y aún más durante la guerra, dijo Dennis. Pero vale la pena. Algunas herrerías en la cima de la colina tienen acero de mejor calidad que cualquier otro en Poniente. Especialmente la del maestro Mott. Se dice que su trabajo solo es inferior al acero valirio. ¿Otra perla de sabiduría de Ser Mark Mullendore? Resopló el chico mayor. Sí. El escudero de Redwine asintió descaradamente como una ardilla. Ser Mullendore es un hombre que ha viajado mucho y ha visto el mundo. Algún día, me vestiré de pies a cabeza con una pesada armadura forjada por el maestro Mott, y seré invencible. ¿Y cuánto te costaría? Ante la pregunta, el chico más joven murmuró algo mientras su expresión se desvanecía. Habla más alto. No puedo oírte si murmuras en voz baja. Dije 1000 dragones. Eso bastaría para equipar a casi 30 caballeros con buenas armaduras y caballos de guerra de pura raza, incluso en tiempos tan turbulentos como estos, dijo Deacon chasqueando la lengua. Un solo hombre no puede hacerlo todo, y por muy hábil que sea, jamás podría rivalizar con una veintena de caballeros. ¿Y qué hay de la montaña que cabalga? ¿Te refieres a la montaña que cabalgaba? El chico alto hizo un gesto de desdén. Ese hombre no es más que un bandido, atacando a gente común y fortificaciones abandonadas, y evitando pelear con guerreros hábiles y renombrados. Un solo dorniense bastó para derrotarlo a pesar de su imponente estatura. Además, dudo que crezcas tanto como un Clegane. ¿Cuánto medía tu padre? Un escudero puede soñar, resopló Dennis mientras se rascaba la mejilla marcada por la cicatriz, una insignia que había ganado en la batalla de la Bahía de Aguas Negras. Su padre medía un poco menos de 6 pies, muy lejos de la figura titánica de Gregor Clegane, que se alzaba por al menos 2 cabezas y media por encima de la gente común. Las canciones y los sueños son para doncellas jóvenes. Debemos vivir aquí ahora. Vamos, vámonos. Ya estoy harta del hedor a humo y carbón. ¿Ya echas de menos el hedor a mierda y orina? Preguntó con sarcasmo el joven escudero. ¿O acaso tienes prisa por volver con tu bella esposa? Deacon estaba a punto de replicar al insulto cuando un niño pequeño chocó contra él y salió corriendo. Por todos los cielos. El heredero de Tarly parecía más sorprendido que otra cosa. ¿Qué tenía ese muchacho tan apurado? Tu monedero, me parece, dijo Dennis, señalando el hueco en el cinturón de Deacon donde solía guardar su bolsa de monedas. Las ratas hambrientas de alcantarilla no conocen el miedo. Deacon salió corriendo tras el joven ladrón, maldiciendo sin parar y siguiéndolo hasta un pequeño callejón.
Con un gemido, Dennis Redwine siguió al chico mayor por el laberinto de callejuelas estrechas. Tardó medio minuto en encontrar a alguien entre la oscura maraña de basura y desperdicios. En cuanto dobló la siguiente esquina, se quedó paralizado. Gritos y gemidos de dolor llenaban el aire mientras media docena de hombres, ataviados con túnicas toscas, se abalanzaban con bastones y garrotes sobre una figura acurrucada en los sucios adoquines que Dennis reconoció como Deacon. Los hombres se detuvieron, lo miraron, y el joven escudero dio media vuelta y huyó. Randall Tarly, señor de Ornill, justiciero de la corona y uno de los comandantes de los ejércitos del dominio, permaneció inmóvil como una estatua mientras se desplegaba el sudario negro, revelando un cadáver maltrecho y ensangrentado. Sus dedos estaban retorcidos y doblados en ángulos antinaturales, y su cuerpo estaba claramente castrado, un insulto. Sin embargo, el rostro estaba relativamente intacto. Alguien reconoció fácilmente a Deacon Tarly, pues lo había visto crecer desde que aprendió a caminar. El caballero quedó mudo de asombro. Los otros 36 hombres de armas que acompañaban a su señor estaban tan silenciosos como un cementerio. La idea de que alguien se atreviera a atacar, y mucho menos a matar, al heredero de un hombre tan poderoso como el Lord Justiciar a plena luz del día, era increíble. Pero el cadáver que tenían delante era inconfundible. ¿Quién? El furioso grito de Randall Tarly los sorprendió a todos. El señor de Ornill era famoso por su férrea compostura, que nunca se rompía, hasta ahora. El rostro y la cabeza rapada de Randall se habían enrojecido, y Alin vio una vena grande y palpitante en el lado derecho de su sien mientras miraba fijamente al hombre que había traído el cuerpo. Señor, fueron esos pobres hombres. La capa de oro pálido temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Ya veo. La voz del justiciero era fría como la muerte se había apoderado de él, pero sus ojos se habían enrojecido mientras recorría furiosamente la pequeña plaza. ¿Y ahora qué? Susurró uno de los hombres de armas. ¿No sería Sam el heredero de nuevo ahora? Murmuró otro, pero el señor de Ornill lo oyó, a juzgar por el tono púrpura que adquiría su rostro. He oído que está estudiando en la ciudadela. Eso pareció ser la gota que colmó el vaso para el señor de la frontera. Les cortaré la cabeza a todos. Randall Tarly desenvainó a corazones desbocados y se detuvo, mirándola fijamente como si la viera por primera vez, mientras la gran espada ondulada brillaba ominosamente bajo el sol. Todos los presentes permanecieron inquietos, sin saber cómo acatar aquella orden. ¿Acaso pretendía arrestar a quienes habían matado a su hijo o a toda la fe militante? Mientras los hombres de armas vacilaban, el señor de Ornill lanzó un rugido gutural y cargó contra el grupo de pobres hombres más cercano en la calle de las Hermanas. Si Randall hubiera reunido a todas las espadas bajo su mando, habría podido arrasar con todos los gorriones, espadas y estrellas sin mucha dificultad. Sin embargo, el señor de Ornill había perdido la razón y ya había cargado contra los gorriones más cercanos, seguido por menos de 20 de sus hombres. Una docena de hombres apenas vestidos con harapos y armados con bastones no pudieron oponer resistencia alguna al furioso Randall Tarly y sus bien entrenados hombres de armas. Sin embargo, un grupo de hijos del guerrero que se encontraba cerca, junto con muchos otros gorriones, presenciaron la matanza y se unieron a la lucha. Tarly estaba a punto de ser derrotado, pero numerosos hombres Tyrell que se encontraban en una taberna cercana vieron a su comandante bajo ataque y se lanzaron a la refriega. Los capas doradas vieron que se estaba gestando un motín e intentaron intervenir para detener la lucha, pero no lo hicieron con mucho entusiasmo. Al gorrión supremo le llegó rápidamente la noticia de que la corona pretendía pasar a cuchillo a la fe militante. Dudó un instante, pero enseguida tomó una decisión al ver que masacraban gorriones frente al gran septo de Baelor y ordenó a sus hombres que lucharan. Pronto, el caos y la lucha se apoderaron de las calles de desembarco del rey. A excepción de Randall Tarly y sus hombres, la mayoría desconocía el motivo de la batalla, pero se unió a la refriega al ver a sus compañeros luchar. Muchos mercenarios, espadachines y delincuentes locales aprovecharon el caos para saquear cadáveres o atacar casas, posadas y tiendas acomodadas. La vida había sido dura para los ciudadanos de desembarco del rey en los últimos años. La guerra había sido muy dura, y muchos simplemente salieron de sus casas y se unieron al caos para desahogar su frustración. Las calles se tiñeron de rojo con la sangre. En algún momento, alguien había prendido fuego a una choza en Flea Bottom, y el incendio se propagó rápidamente a los edificios cercanos.
Un gélido vendaval soplaba desde el mar, avivando aún más las llamas. Mircella Baratheon, ese mismo día unos golpes en la puerta la sobresaltaron. Princesa, nos acercamos a la capital, se oyó la voz de Lina desde fuera. Mircella gimió y finalmente se levantó de la cama para vestirse. Rosamund seguía mareada y apenas podía levantarse sin derramar el almuerzo, así que optó por arreglarse sola. Preferiría que los 7 infiernos se congelaran antes que Mircella le pidiera algo a alguno de los dornienses. La confianza era algo extraño. Una vez liberada, era imposible volver a ocultarla. ¿Eres ahora la espada del amanecer? Los hombres me llaman estrella oscura, y soy de la noche. Para colmo, cuando Mircella despertó en una cama en Lanza del Sol con el rostro entumecido por el dolor, Ard y Suakeart había sido asesinado y, supuestamente, Septa Eglantine se había resbalado por las escaleras y se había roto el cuello. Pero Mircella ya sabía la verdad. Con una risa triste y autocrítica, la princesa se pasó la mano por la piel marcada por las cicatrices. La piel tersa había desaparecido, reemplazada por una carne áspera e irregular. Si no hubiera sido por Rosie, su encantadora yegua, que se movió en el último segundo, Mircella ya habría estado en los brazos del desconocido, como la niña ingenua que había sido. Lo peor era que Mircella no tenía a quien culpar más que a sí misma. Había confiado en esa gente, pensando que estaría a salvo con ellos. ¿Acaso Sansa Stark se había sentido así hasta que Joffrey ordenó que la golpearan ante el tribunal? Mircella negó con la cabeza y salió de su camarote, entrando en la amplia cubierta. Allí estaba Nymeria Sand, ataviada con su habitual vestido púrpura, y su séquito de decenas de hombres de armas martellos se preparaba. Ninguno de ellos le prestó mucha atención, salvo la mirada fría de la serpiente de arena. Jamás la verían doblegada ni intimidada, así que, con la cabeza bien alta, la princesa se acercó en silencio a la barandilla. Efectivamente, el desembarco del rey se divisaba a lo lejos. También se podía oler desde allí. El desagradable hedor a letrina flotaba con fuerza en el viento. Sus pensamientos divagaban mientras el barco avanzaba lentamente hacia la desembocadura de Aguas Negras. Su hermano había muerto, pero no sentía una tristeza particular. Todo lo contrario. Un atisbo de alivio se apoderó de ella. Joffrey siempre había sido arrogante, irritante y, a veces, francamente cruel. ¿Le prestaría atención su madre ahora que Joffrey había muerto? Pero en el fondo, Mircella sospechaba que a Cersei no le importaban ni la mitad de ella ni Tommen de lo que le importaba Joffrey. Sin embargo, Joffrey y su madre no eran las únicas razones por las que se sentía infeliz al regresar. Además del terrible hedor, la fortaleza roja estaba llena de recuerdos de peleas, miradas frías y la crueldad de Joffrey, tanto velada como manifiesta. Mirando hacia atrás, ni la reina ni el rey se preocupaban realmente por ella. No, la atención de Cersei siempre estaba centrada en Joffrey. En cuanto a su padre, cuanto menos se diga de Robert Baratheon, mejor. ¿O acaso los rumores sobre su parentesco tenían algo de cierto, y en realidad era hija del Matarreyes? Un leve resoplido escapó de sus labios. Jaime Lannister apenas se preocupaba por ella más allá de sus deberes como guardia real, fuera tío o no. Si fuera su padre, sería un pésimo sustituto de Robert Baratheon. Había un dejo de envidia en ella. ¿Acaso no podía tener una familia amorosa como la de Ellaria Sand y sus hijas pequeñas? ¿O como la de Lord y Lady Stark? En aquel entonces, Mircella era demasiado joven para darse cuenta de ese cálido sentimiento en Invernalia entre el Guardián del Norte y su esposa, pero ahora lo sabía. Era amor y respeto. Mircella volvió a pasarse un dedo por la cicatriz roja y de aspecto enfadado, y frunció el ceño al llegar a la oreja que le faltaba. Su bonito rostro ya no existía, ahora estaba marcado para siempre por el don de la estrella oscura. ¿Acaso a su madre le importaría esto? Tristane Martell, su prometido, solo la había visitado una vez después del ataque, e incluso entonces, sus palabras le parecieron frías y distantes. Me dolió un poco, pero la ira hacía tiempo que se había desvanecido, reemplazada por la tristeza. Al fin y al cabo, ¿quién preferiría la fealdad a la belleza? ¿Se acordaría Tommen siquiera de ella? Últimamente, la princesa se sentía como una niña pequeña. Absorta en sus pensamientos, se acercaban a los muelles de desembarco del rey. Nymeria Sand iba a ocupar el lugar de su padre en el consejo privado y también a acompañar a Mircella. Resopló para sus adentros al pensarlo. Conociendo a Cersei, jamás regresaría a Dorne después de haber resultado tan gravemente herida allí. Puede que su madre no la quisiera, pero jamás dejaría pasar semejante afrenta. Y la princesa Baratheon esperaba que escapara de Nymeria cuanto antes.
La fría ira en sus ojos violetas le heló la sangre a Mircella. En cuanto el barco atracó, la princesa siguió a la hija de la víbora roja y a su pequeño séquito de hombres de armas martell. Aparte de unos cuantos vendedores ambulantes y estibadores que iban con prisa, no había nadie más. ¿Llegamos demasiado pronto?, murmuró la serpiente de arena mientras se frotaba la barbilla. No había nadie para recibirlos. Supongo que tendremos que ir a la Fortaleza Roja por nuestra cuenta. Nymeria condujo con cautela a su séquito a través de la puerta del río. Sin escolta a caballo ni vehículo de transporte, tuvieron que continuar a pie. La puerta estaba abierta de par en par, la reja levadiza levantada y la guardia de la ciudad que la custodiaba estaba ausente. Mircella no pudo evitar sentirse inquieta. El camino a la Fortaleza Roja estaba prácticamente vacío, aunque oían un alboroto cerca y salía humo de la dirección del Pozo del Dragón. ¿O sería de pulgas? Nymeria se tensó y sacó una daga oculta de debajo de su túnica lila. «Manténgase alerta», gritó. El sonido de los combates se acercaba rápidamente. El camino quedó bloqueado cuando varios hombres se precipitaron a la calle. Los plebeyos, vestidos con ropas andrajosas, estaban armados con lanzas, espadas e incluso garrotes con pinchos. La mayoría lucía la estrella de 7 puntas grabada en la frente o el pecho. Había unos pocos caballeros errantes, mercenarios y hombres con capas doradas, e incluso algún que otro con el emblema de los Reacher. Aquí no había bandos. Todos luchaban entre sí en una brutal y caótica contienda con un fervor desmedido. Los estrechos callejones resonaban con el choque de espadas y los gritos de dolor y muerte. «De vuelta a los barcos, rápido», gritó Nymeria, se dio la vuelta y corrió de vuelta sin dudarlo. Los guardias martell persiguieron a la serpiente de arena, y uno de los hombres de armas que corría la derribó a Mircella. Al caer al suelo, la princesa sintió un fuerte dolor en los codos y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pero los sonidos de la lucha se acercaban y el pavor le invadió el corazón. Ella no quería quedarse aquí. Apretando los dientes, Mircella se puso de pie, se subió la falda para no tropezar y echó a correr de vuelta hacia los muelles tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Podía ver al séquito de los martell a lo lejos, y cada vez se alejaban más. Con apenas 4 años y 10, y como princesa, a Mircella nunca se le permitía nada más después de crecer. Ni siquiera lo necesitaba. Fue un pequeño milagro que solo resbalara y cayera una vez más, lastimándose las rodillas y las manos. Correr se le hizo eterno. Sentía los pulmones ardiendo y las piernas como plomo, pero la puerta del río estaba cerca. Mircella redujo la velocidad drásticamente, pero perseveró con tenacidad y siguió adelante. Un minuto después, llegó a los muelles, jadeando con dificultad. Le escocían los ojos por las lágrimas secas, pero para su horror, el barco con los estandartes martell ya había zarpado y solo se divisaba a lo lejos. Permaneció inmóvil, aturdida, durante unos instantes que se hicieron eternos, sin saber qué hacer, hasta que los sonidos de la lucha la devolvieron a la realidad. Su mirada recorrió desesperadamente los muelles mientras la batalla se extendía desde la puerta del río. Solo había un barco en el puerto. Mircella se cubrió la cabeza con la capucha, reunió las últimas fuerzas que le quedaban y corrió apresuradamente hacia él. Sentía la garganta ardiendo con cada respiración y las piernas le temblaban. Era un milagro que aún pudiera moverse, y mucho menos correr. Cuando el barco se disponía a zarpar, saltó desesperadamente a la cubierta. Un gran alivio la invadió en cuanto aterrizó en el barco, y apenas evitó desmayarse al apoyarse en un barril. Mircella se encontró cara a cara con un hombre corpulento, de cabello castaño sucio y barba larga y descuidada. El hombre la examinó con la mirada, y Mircella supo que su destino estaba en juego. Una sola pregunta o una exigencia inapropiada la meterían en serios problemas. «Una cabaña cuesta 20 ciervos», murmuró finalmente, con una voz grave y un acento familiar que ella no pudo identificar. Un gran alivio la invadió y casi se desmaya. Por suerte, su bolsa de dinero seguía en su cinturón. Contó en silencio 20 monedas de plata con un ciervo grabado. El hombre corpulento asintió y le indicó a un grumete bajito que la guiara hacia una pequeña habitación. Mircella se sentía extremadamente cansada. Con cada paso que daba, sus piernas se volvían más pesadas y le costaba mantener los párpados abiertos. La princesa cerró rápidamente la puerta con llave, se dejó caer despreocupadamente sobre las sábanas sucias y se durmió, ignorando sus heridas y moretones.
Mientras Mircella se sumergía en el mundo de los sueños, el incendio que se propagaba rápidamente en Desembarco del Rey alcanzó uno de los depósitos olvidados de fuego valirio de Aeris. Las columnas de voraces llamas verdes se expandieron rápidamente como una bestia de jade venenosa que intentaba devorar la ciudad.